maestro, a largo tiempo. Solo más allá de 14 años sí empieza a pegar. Si no son los hay que excesos, preocuparse. sino las consecuencias, maestro. El problema. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. A nombre del maestro Larraqui, que hoy no tiene tiempo de estar por una serie de elementos que tiene que resolver, nos permitimos estar en esta noche con ustedes. El maestro Gabriel Díaz, hombre de amplia inteligencia, y el doctor Newman, hombre de lo mismo. Yo quisiera empezar con usted una... albureando. ¡No, hombre! O nos está carneando. como Quisiera dicen, empezar ¿no? con A mí se me hace que sí, ¿verdad? Quisiera empezar con una anécdota, algo que sucedió hace muchos años en una colonia muy ilustre. Tú eras chiquito. No, ya chiquitos ¿Ya estabas éramos, crecicito? El que se ríe se lleva. Hace 20, 25 años empezaba el boom de una colonia que empezó a sacar los cafés a la banqueta, ¿sí? Que empezó a desarrollar un tipo de comercio distinto y la gente estaba medio encantada, inclusive se veía hasta bonito, ¿sí? Después ya la colonia se desarrolló de otra manera, pero recuerdo que un gran personaje estaba parado viendo los cafés y estábamos dos personas con él y nos dijo: estén atentos porque vean que esto se ve muy bonito, pero los mexicanos tenemos una tendencia muy peculiar a tratar de acabar con lo que está bonito porque algo no les gusta. Bueno, año 2018. ¿Qué nos pasa a los mexicanos que no podemos cuidar, llevar una vida impecable, tener ciudades impecables? Yo quisiera empezar primero por algo que me pareció muy doloroso, maestro Díaz. Esta exposición abiertamente de considerar que Cabo San Lucas es la ciudad más violenta del mundo. Un tesoro turístico. ¿Por qué permitimos eso, maestro? En esta situación estarán Los Cabos, porque siendo un centro centralmente planificado, valga la redundancia, tenía una infraestructura magnífica, tenía unas facilidades para el turismo, desde la pesca, el buceo, el salir a pasear, etcétera, etcétera, y que era además una cuestión que se distinguía por su quietud, por su tranquilidad. Cerca no era está por ahí violento. era un pueblo que se llamaba La Paz, Así es, La que Paz. hacía honor a su nombre. Hacía honor a su nombre. Sí. Y de repente, como usted dice, maestro, de repente como que viene una declaración de este tipo y nos deja fulminados. El centro, la ciudad más peligrosa del mundo. Yo me quise refugiar un poco en las estadísticas para, pues, un poquito suavizar el argumento, porque se mide la violencia en términos de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y dado que la región de Los Cabos no es una ciudad muy densamente poblada, pues yo dije, a lo mejor la estadística de lo que nos está hablando es de sí un problema alarmante, pero a lo mejor no es tan denso como en otras partes, porque dado que es poca la población, es poca la proporción de asesinatos por cada 100,000 habitantes. Claro. Sin embargo, sí deja la sensación de qué estamos haciendo mal. La pregunta queda. Mi pregunta es: ¿qué estamos en el haciendo aire. mal? Sí. Que inclusive, como gobierno, ¿cómo no podemos parar o detener el proceso que creamos de percepción? Doctor, usted tiene una amplia experiencia en el desarrollo de la política de este país. Es un hombre que ha conocido una gran cantidad de personalidades, usted lo sabe. Se le nota. Y recuerda el enorme esfuerzo que se hizo para construir Cancún, que empezó creo que con época de Echeverría. Sí. Qué enorme esfuerzo, ¿no, maestro? Desarrollar esa zona fue un esfuerzo enorme para que esto se convirtiera en un icono para el turismo europeo, para que la gente llegara. Europa llegaba o llega ahí. Llega un simple cuetón casero, un artefacto casero, ¿y qué provoca? Que Estados Unidos saque un mandato o algo que dice que por favor no vayan a Playa del Carmen y que el consulado cierra. Maestro, un simple día termina con el esfuerzo de tantos años. Y como usted ha conocido ese esfuerzo, le quería preguntar: ¿a qué sabe esto, maestro? Yo me quedo primero con tu primera pregunta, ¿no? ¿Por qué los mexicanos no sabemos cuidar, o por lo menos tenemos ese mote? Yo creo que en algún sentido es cierto. Es cierto, ¿no? Sí. Y mi personal interpretación, que dista de ser completa y cerebral, así a vuela pluma, yo creo que los mexicanos somos muy impulsivos y tenemos muy buena primera, hablando en términos de coches, ¿no? A cualquier mexicano tú le dices: ¿a que mañana no vamos a hacer esto? Y cualquiera te dice: ¿a que sí? ¿No?
¿Qué te parece si hacemos una reunión cada viernes? Va. ¿Tú traes las cocas? Sí. Llega el viernes, asiste a la tercera parte y nadie trae cocas. Tenemos muy buen saque, ¿no? Muy bueno, porque somos impulsivos. Lo que nos cuesta mucho trabajo es ser consistentes. Más allá del primer saque, mantener. Basta pasearse por la Ciudad de México para darse cuenta del terrible estado del mantenimiento general. La calle, el mobiliario urbano, las fachadas de las casas y edificios. Y lo poco importante que nos parece, maestro. Somos poco dados al mantenimiento, no tenemos la cultura de sostener las cosas, tenemos la cultura de la ocurrencia y del impulso por hacer, ¿no? Somos magníficos inauguradores, ¿no? Inauguramos todo, casas, coches, puentes, todo, relaciones, ¿no? El entusiasmo del enamoramiento. Y luego, Después, ¿qué? ¿no? Fíjese, Somos malos para mantener. fíjese, maestro. Teníamos grandes ciudades colocadas por toda la República con espléndido estilo arquitectónico. O sea, mansiones, casas. Guadalajara tenía un centro que se ha perdido, pero queda una zona por ahí que vale la pena. Mazatlán tenía un centro histórico. Tepic tenía cosas muy bellas. Había ciudades y de repente alguien pensaba o decía que había que modernizar. La maldita palabra esta de la modernización. ¿Y qué entraba a esas grandes ciudades? Entraba el aluminio dorado, el ladrillo blanco, el mal gusto y a tumbar mansiones para empezar a hacer esas cosas. ¿De qué hablábamos, maestro? El enorme cuidado de los europeos por sus ciudades que representan su tradición. Maestro. Sí, a mí me da la impresión de que aquí el contraste, como comentábamos, maestro de España, al revés del México, los españoles consideran los espacios públicos como si fueran privados. El español vive mucho afuera. Cuando invita, casi nunca invita a su casa, invita a un bar, invita a un restaurante y ahí se ven. En cambio, en México, los espacios públicos son de nadie. Entonces se vale ensuciarlos, se vale portarse mal, se vale no mantenerlos, ¿no? Pues, alguna vez comentaba Aguilar Camín que cuando uno camina por la Ciudad de México y camina por estas banquetas chimuelas, decía él, y que además están privatizadas, están llenas de gente, vendedores de todo tipo, ya le están quitando al peatón el primer derecho de caminar y el segundo de disfrutar su entorno. De tener una capacidad de poder ver una ciudad bella. Yo tenía un amigo que decía una sentencia terrible, quizás decir, ¿por qué está México tan sucio? Pues porque así nos gusta. Porque sí lo hemos hecho. No, porque si no nos gustara, ya nos hubiéramos preocupado en serio porque no estuviera así. Yo le dije, y no seas cruel, no será una cosa más compleja. Me dice, a ver, ¿qué persona en su casa no la ve sucia y se preocupa por limpiarla? A nosotros así nos gusta el entorno. Yo recuerdo en aquellos tiempos también que narran ustedes, 1971, estando yo en Xel-Há, un domingo de julio, estábamos 4 personas, imagínense ustedes, esa belleza, esa caleta bellísima, ¿no? Y vino la modernización, como usted dice, ¿no? Qué bueno que se ponga al alcance del turismo, qué bueno que esas cosas no estén reservadas en medio de la selva, pero no somos buenos para mantener, no somos buenos para planear. Ya la segunda ya no nos preocupa tanto. El proyecto como nació, todo lo que ha hecho Fonatur, si usted va a Iztapas, si va a Los Cabos, es un enorme esfuerzo. es un enorme esfuerzo y estaba quedando bien. ¿Qué pasó después? Yo ya no me hago cargo. Fíjese, Yo maestro. creo, si me permites, Sí. mencionaste 2 cosas que me parecen interesantes. Respecto de las grandes mansiones y del mobiliario urbano y de ciudades tan bellas, yo creo que lo ha comido es el negocio, ¿no? La voracidad del negocio, sí. ¿no? Ahora, para hacer negocio tienes que cumplir una cierta normatividad, entonces no se puede hacer el negocio sin la complacencia de la autoridad que lo permite. De aquel que y entonces estamos establece. hablando ahí de la connivencia entre el negocio y el negocio. Entonces eso ha sido un factor terrible que yo creo que sí ha podrido en buena medida muchas de nuestras cosas, de nuestros tesoros históricos. La otra que mencionabas, pues es la delincuencia, es la inseguridad, lo que pasó ahora del bombazo. Eso es un pues, artefacto casero, le llamaron. Pues fíjate, es alguien que seguramente tiene alguna inquina, palabra bellísima, ¿no? Contra los propietarios de estos barquitos. ¿Y ¿no? qué provoca, maestro? Y bueno, le valió absolutamente lo que sea, con tal de dañar a ese, ¿no? Por los motivos que él tiene y tenía. Las consecuencias, pues a él le valen. Sí, no. Qué tristeza. Pero de repente, hay todo un sistema de barcos que llevan gente de una isla a otro lugar. Sí. ¿Qué no se dan cuenta de que ahí van seres humanos
que no se dan cuenta que donde hay seres humanos hay que duplicar la vigilancia, la seguridad, hay que hacer que ese ser humano se sienta privilegiado. ¿Por qué tenemos que llegar ni siquiera a una catástrofe, sino a un suceso para que se vea la forma tan descuidada que tenemos de administrar? Ahora, maestro, yo viví y vivo en un México que considero muy bello. De repente pienso que las personas de nuestra generación estamos azorados, acompañando en la catástrofe a una generación joven que de repente no se preocupa por eso. Maestro, y quisiera que los dos hicieran un comentario. Yo vuelvo sobre el argumento que acaba de decir el doctor Newman. Yo creo que el hacer negocio no es malo per se. Yo creo que en la medida en que el comercio se expanda, en que la actividad económica se dinamice, hay más oportunidades de empleos, hay más expansión Se llama de desarrollo, oportunidades, maestro. se llama desarrollo. Vuelvo sobre el punto que dice el doctor Newman, pero la segunda es la que nos falta. Ok, pero ya a la hora de que se acabó el emprendimiento, de que ya está el negocio, ya la vigilancia ya no existe. Y empiezan a prevalecer estas conductas, te doy para que me des, y por debajo del agua te solvento esto. Pura arbitrariedad. Pura arbitrariedad. Pero eso ya es un vicio, digamos, secundario de la actividad económica, que es donde había que incidir, que es donde había que cuidar. Y la inseguridad, pues mucho también tiene que ver con la impunidad. Esta voracidad, ¿sí?, me lleva a algo que es algo muy de nuestro país. Pensamos que todo puede ser deprisa, que la urgencia priva y que la ambición desmesurada no tiene reglas. Y pisoteamos cualquier regla con tal de que el usufructo se dé. ¿Sí? Yo creo que ese ya no es un mal nada más nacional, es una característica del mundo de hoy, ¿no? La velocidad, la aceleración, la voracidad, el emprendimiento desaforado, la ganancia éxito sin límite. sustituyendo a un triunfo. Pero Algo fíjate, el asunto de los Cabos en algún sentido es consecuencia de su éxito. Si los Cabos no hubiera tenido la atracción Exactamente. económica que tuvo, si no hubiera tenido el empuje, ¿Y de si qué no nos hubiera sirve tenido un todo desierto pacífico si no al sirve para punto nada? de convertirse en un centro atractivo, pues atrajo lo peor. lo peor. Sí, hagamos un pacto para que mejore todo esto. Mire, Todo el maestro, tiempo. yo es lo único Dime que nos dónde queda. firmo. No. Enorme pena. Recuerdo las frases de un filósofo que decía, hay que tener en cuenta que todo lo que sucede en la vida, la primera vez siempre provoca un enorme placer, la segunda vez ya empieza la crueldad del comportamiento. ¿Sí? Por favor, retomemos este país como si fuera la primera vez, tengamos placer en cuidarlo, porque lo que sucede es de una enorme vergüenza y la percepción priva encima de lo que somos nosotros. Señores, que pasen una buena noche. Nos veremos la siguiente semana en Aquí Entre Amigos. Doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Maestro Díaz, como Maestro, siempre. doctor Gracias, Newman, Nos vemos en la muy próxima. buenas noches.